Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Iberoamericana de Nutrición el haberme invitado para participar en este curso de verano, que ya es su octava edición, y más en concreto a su presidente, al profesor Ángel Gil. A continuación, vamos a exponer la presentación, identificación y limitación del uso de nutrientes críticos en el marco de la alimentación. Quizás como uno de los primeros aspectos tenemos que decir que España es el país con el mejor índice como país más saludable a nivel mundial. En los últimos años pasó de la segunda posición a la primera, pero lo que sí que es muy significativo que dos países del ámbito del entorno social mediterráneo, como somos España e Italia, son los que encabezan el ranking de esta clasificación de países más saludables, donde indiscutiblemente el tipo de alimentación y el tipo de forma de cómo alimentarse juegan un papel muy importante. Una de las características que puede hacer que seamos uno de los países más saludables o el país más saludable es quizás la seguridad alimentaria, entendida como la elaboración de productos alimenticios y la inocuidad de los mismos, frente a lo que sería el otro concepto food security, que ya englobaría también el aspecto agroalimentario. En el caso del food safety, que sería este aspecto que hemos señalado, estamos en una mejor posición, que sería una posición en este ranking del número 22, porque gracias a la gran diversidad de la dieta, los estándares nutricionales que tenemos, la disponibilidad de micronutrientes y la calidad de la proteína, que en este caso incluso con cifras superiores a un 30% sobre la media del dato del índice de seguridad alimentaria mundial, nos hace que estemos en una mejor posición y que bueno, pues seamos uno de los países característicos a nivel mundial, no tanto con la inocuidad, sino también en la forma y en el modo de consumir los productos alimenticios. Indiscutiblemente, estos parámetros exógenos, junto con otros, como pueden ser también todo el ámbito sanitario, ha hecho que España se sitúe en estos momentos en la tercera posición, bueno, a veces también en la segunda, estamos un poco ahí de la mano de Suiza, por detrás de Japón, que es el país que lleva consolidado desde hace muchos años como país mundial con mayor esperanza de vida, en una esperanza de vida de unos 84 años. Esto es, pues, gracias, por un lado, a los aspectos sanitarios, indiscutiblemente, y por otro lado, también a todos los aspectos relacionados con el tema de la alimentación, el estilo de vida. Indiscutiblemente, si adquirimos esa posición tercera o segunda, dependiendo de los años a nivel mundial, a nivel de la Unión Europea, como Suiza no está incluida la misma, somos el país referente, el país con mejor esperanza de vida en el ámbito de los 27 países miembros. Por encima de la media, ahí tenemos en línea naranja el dato español frente al dato de la media de la Unión Europea, pero es llamativo que teniendo este dato mayor, en cambio a nivel sanitario estaríamos por debajo de la media de la Unión Europea, y en lo que sí que estaríamos en mala posición también frente a la media europea sería en el consumo de tabaco, en el consumo de lo que se denomina alcohol de atracón y también en los índices o en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, tiene que haber también otros factores que van ligados a la alimentación que nos hagan en un momento determinado tener estos mejores datos frente a los datos del resto de los países miembros de la Unión Europea o incluso de la media de la Unión Europea. Pues bien, sí que tenemos unos datos preocupantes. En este caso, recientemente, el estudio COSI a nivel de Europa ha puesto de manifiesto que somos el segundo país en población de 6 a 9 años con mayor prevalencia en sobrepeso y también en obesidad estamos en la sexta posición, datos muy preocupantes porque llevan ya una serie de años y que nos tiene que hacer reflexionar sobre todo con lo referido a nutrientes críticos en población infantil y mayoritariamente en este caso sería tanto con azúcares añadidos como también si hablamos a nivel de salud pública con azúcares libres y azúcares intrínsecos porque al final se absorben todo tipo de azúcares. Bueno, pues si vemos
¿Qué datos nos pueden hacer un poco sospechar que estamos mal para tener estos índices de sobrepeso y obesidad en población de 7 a 9 años, tanto en niños como en niñas? Bueno, pues vemos que somos de los países del entorno europeo con menor consumo de frutas semanales e incluso con un nivel de consumo de frutas de verduras muy bajo. Estamos prácticamente los últimos por la cola. En el caso de bebidas azucaradas o de bebidas de refrescos, los datos ponen de manifiesto que no se consumen por población infantil española y en cambio el nivel de actividad física sí que hemos recuperado y estamos en unos niveles bastante elevados. Por lo tanto, tendremos que buscar qué causas realmente están originando estos datos de sobrepeso y obesidad en población infantil, que en otros países ha ocurrido y que han puesto de manifiesto que se tiene que aumentar de forma muy considerable el consumo de frutas y de verduras y disminuir el consumo de postres azucarados o alimentos azucarados que al final, no tanto por cantidad sino por frecuencia, pueden incidir en estos datos de prevalencia de sobrepeso y obesidad. También esta es una publicación del año 2019 de Lancet, donde se ve qué efectos de la dieta ocasionan un mayor número de muertes y una mayor tasa de mortalidad. Indiscutiblemente, el que se lleva la palma es las dietas altas en sodio, pero también podríamos estar hablando de las dietas bajas en fibra, dietas bajas en frutas y verduras, también pobres en legumbres, pobres en frutos secos, pero que tengamos en cuenta que cuando se hacen las recomendaciones de frutos secos se tendrían que decir frutos secos sin sal, porque si no estaríamos con unas altas ingestas de sodio y volveríamos a la parte superior de este gráfico, y también disminuir todo lo que serían alimentos, bebidas azucaradas o incluso evitarlas, sobre todo en población infantil. Este es un modelo en el cual publiqué el año pasado de interacción de cómo se tendría que entender hoy todo el conjunto para tener esa situación de alimentación saludable, ya no solo focalizada en el individuo y en los productos, sino también en el estilo de vida, también, por supuesto, en la genética, en la microbiota, en los aspectos que interaccionan con la calidad ambiental, con el entorno, con los modelos comportamentales, con esa adaptación a nuevos sabores para reducir lo que serían los nutrientes críticos, tanto grasa, sodio como azúcares, y por supuesto también con aspectos del equilibrio emocional y del acervo gastronómico, y volver a recuperar la elaboración de recetas como se hacían hace 20-25 años, dedicando su tiempo a la elaboración de las mismas. Indiscutiblemente cada vez también entran más en juego los complementos alimenticios, pero todo esto tiene que estar bajo aspectos de hábitos alimentarios que integren además valores económicos, sociales y ecológicos, porque si no generaríamos diferentes modelos dependiendo de la situación económica, educacional o al nivel de sostenibilidad de la población. En el año 2003 es la primera vez que ya establece en un documento, el 916, la Organización Mundial de la Salud, determinados porcentajes para determinados nutrientes. En el caso de los azúcares libres, que probablemente se tendrá que revisar en un futuro porque solo están incluidos añadidos zumos, siropes y miel, y probablemente pues ahora en estas leches o lácteos que ya están desnatados, incluso que están deslactosados o que están sin lactosa, los azúcares presentes, los monosacáridos en este caso, o el disacárido, si hay pequeña cantidad de grasa, se tendrían que también empezar a considerar como azúcares libres. Pero en sí, bueno, pues estaríamos en esa cifra menor del 10%, en el caso de la grasa saturada también por debajo del 10%, y en el caso del sodio, que la OMS lo tiene todavía así fijado en 5 gramos por día, aunque, como sabemos, en la Unión Europea, para lo que serían las ingestas recomendadas por porciones, por raciones, estaría cifrado en 6 gramos día. En el año 2015 hizo una revisión la OMS sobre el tema de los azúcares libres y
estableció como recomendación firme ese 10% y como recomendación condicional el famoso 5%. Que lleva una dieta de 2.000 calorías estaríamos hablando de 50 y 25 gramos respectivamente, o si hablamos de una dieta de 1.800, pues estaríamos hablando de 40 y 20, o si hablamos de una dieta de 4.000 calorías, pues estaríamos hablando de 100 y 50. Es decir, la OMS nunca ha establecido cantidades fijas, a excepción, por ejemplo, de la sal, por ejemplo, de la fibra o del colesterol, y lo que ha establecido es porcentajes sobre la ingesta de calorías total de la dieta, que dependiendo de cada individuo se tendría que hacer este cálculo para saber la cantidad que podría consumir al día de azúcares libres, que como hemos mencionado, probablemente habría que revisar cuáles son los azúcares libres que entran a formar parte de esta categoría, y que lo más importante ahora mismo, y que luego veremos posteriormente, la mejor información sería el separar azúcares añadidos dentro de los azúcares totales para tener cifras aproximadas de lo que serían los azúcares intrínsecos y azúcares totales y azúcares añadidos. Bueno, pues recientemente, este año 2021, ya la Organización Mundial de la Salud ha empezado a trabajar también sobre la famosa ingesta de 5 gramos de sal diarios, que serían aproximadamente esos 2,5 gramos de sodio, y que está empezando a establecer los criterios, incluso ha hecho un WHO Global Sodium Benchmark for Different Food Categories, donde se ve claramente qué categorías habría que intervenir y en las cuales habría que reducir para bajar ese aporte, que por ejemplo en el caso español está cifrado en aproximadamente entre 9 y 10 gramos de persona a día, es decir, estamos duplicando la cantidad de sal que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Este es el documento que ha aprobado recientemente, y en las conclusiones está muy marcado que hay que reducir la cantidad de sodio o la cantidad de sal en los productos alimenticios. También las guías alimentarias de Estados Unidos para los años 2020-2025, que se aprobaron recientemente este pasado mes de diciembre, hace un énfasis muy específico en estos nutrientes críticos: azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio. Pero también incorpora el tema de las bebidas alcohólicas, que también veremos luego posteriormente en el caso español, el documento que se aprobó en el año 2020 sobre el no riesgo de bajo consumo de alcohol, es decir, que siempre hay un riesgo aunque se consuman pequeñas cantidades de alcohol. En el caso de los nutrientes críticos, la Food and Drug Administration ha establecido qué categorías están aportando estos nutrientes críticos. Se ve que hay una gran gama de categorías, tanto en los azúcares añadidos como en la grasa, como en la sal, y lo más importante es que hay algunos que, además, no tanto por el aporte, sino por la frecuencia diaria, tienen que ser también estudiados y, por supuesto, reducido su contenido, no solo focalizando en un producto, sino focalizando en todos los o ampliando a todos los productos alimenticios que engloban estas grandes cantidades de azúcares añadidos o de grasa saturada o de sal. Porque intervenir solo en un producto evitaríamos esa circunstancia en un momento determinado o en una frecuencia de consumo de un producto, pero habría otros muchos que estarían aportando, y lo que sería y es recomendable, según ha recogido ya las guías alimentarias de Estados Unidos, es intervenir en toda la gama de productos que aporten los nutrientes críticos. Pues bien, vamos avanzando, y también recientemente, en el año 2019, la European Food Safety Authority ya ha establecido las ingestas dietéticas de referencia, que a su vez han sido trasladadas en España, que han integrado las que ya estaban aprobadas por la Federación Española de Sociedades de dietética, de alimentación, nutrición y dietética, de la FESNAC, y que para macronutrientes ha asumido los mismos criterios de las ingestas dietéticas de referencia establecidas por la EFSA, que esto ya es un gran paso para empezar a trabajar sobre las cantidades recomendadas, y luego posteriormente la Comisión, el Parlamento, que son los que llevan a cabo la aprobación de la normativa, incorporen estas ingestas de referencia en la legislación horizontal referida a la información alimentaria facilitada al consumidor, es decir, en el reglamento 1169/2011.
En este caso también, recientemente, en el año 2020, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en su número 31, estableció por primera vez las recomendaciones o las guías alimentarias para España. Es el referente que puede utilizar la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y hizo primero un análisis de las guías alimentarias a nivel mundial y también de lo que había en España, y posteriormente ha hecho una serie de recomendaciones sobre también los nutrientes críticos, como puede ser en el caso del azúcar, que de 5 o 10 gramos por ración, y lo que está claro es, ha establecido en azúcares añadidos menos de 30 gramos día. Es decir, aunque estaría por debajo de los azúcares libres, no nos olvidemos que los azúcares libres, el añadido solo es una parte, sino que también habría intrínsecos de otros productos. Y ya también ha establecido en el caso español los 5 gramos persona día, que serían aproximadamente los 2,5 gramos de sodio, que en este caso estarían más de acorde con los criterios de la Organización Mundial de la Salud que el recogido por la Unión Europea en el Reglamento 1169/2011, que establece los famosos 6 gramos persona día. Bueno, pues en España, como sabemos, ya ha habido planes de reformulación. Esto es el caso, por ejemplo, para los azúcares, y como muchos productos que antes tenían unas características de cantidad de azúcares muy elevadas, incluso de azúcares añadidos, ya han disminuido. Tanto si vemos este análisis, que está publicado en el año 2020 en la revista Nutrición Hospitalaria, como en los datos de la reformulación publicada por la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Donde tendremos que intervenir bastante es en todo lo que sería todavía ampollería y también lácteos azucarados, que son los que están ahora mismo en la parte superior del gráfico y que siguen teniendo unas cantidades muy elevadas de azúcares añadidos. Muy importante es el paso que dio en su momento la Food Administration y que se recoge ya en el etiquetado de Estados Unidos, de los productos alimenticios en Estados Unidos, recientemente en el año 2020, como consecuencia de la incorporación de los etiquetados frontales en los envases. En México también se ha aprobado la incorporación de los azúcares añadidos en el etiquetado, frente a lo que sería en la Unión Europea, que aunque la información nutricional ha pasado desde el año 2011 de ser voluntaria y nada más que obligatoria si se realizaban clics nutricionales, a ser obligatoria para todos los productos alimenticios, tenemos todavía algunas lagunas, como podría ser el tema de los azúcares añadidos. En primer lugar, el identificar azúcares añadidos podría servir claramente para poder analizar las cantidades reales que se están consumiendo en las ingestas a través de las ingestas dietéticas diarias, y en segundo lugar, y quizás a lo mejor como más importante, el derecho al consumidor a conocer realmente qué cantidad de azúcar añadido o de azúcares añadidos está incorporando la industria alimentaria a los productos alimenticios, tanto industria alimentaria de la transformación como industria alimentaria de la distribución a través de las marcas propias o marcas blancas. Y de esta forma el propio consumidor tomar sus decisiones de compra y poder reducir como mínimo la cantidad de estos azúcares añadidos por elección de productos que tuvieran menor cantidad en las mismas categorías. En el caso de las grasas trans, que también era otra de las circunstancias establecidas como nutriente crítico a nivel de la Unión Europea, pues ya se ha aprobado la regulación y desde el 1 de abril de 2021 ya está en vigor, que no puede ser superior a 2 gramos por cada 100 gramos, siempre y cuando no estén presentes de forma natural. Cuando están de forma natural no se pueden eliminar o no se pueden adicionar, pero sí que cuando se están adicionando, estas no pueden superar nunca los 2 gramos por cada 100 gramos de grasa. Por lo tanto, ya hay otra circunstancia para poder reducir la presencia de ácidos grasos trans de forma adicionada en los productos alimenticios. Recientemente, en Nutrición Hospitalaria, en el último número, se ha publicado un posicionamiento para poder etiquetar los azúcares añadidos en España y por lo tanto también a través de la Unión Europea, en la cual 145 científicos, académicos y técnicos, bajo una argumentación de lo que está ocurriendo a nivel mundial,
hemos pedido que se incorpore el epígrafe de los cuales azúcares añadidos, cuando estamos hablando de los hidratos de carbono, y en este caso para España con un porcentaje del 7%, que estaría en torno a ese 30% también, o esos 30 gramos, perdón, que ha establecido el Comité Científico de la ESA. Este dato viene como consecuencia de la encuesta Anives, que estableció que aproximadamente estábamos en el 7,5% de los azúcares añadidos. También de esta forma se eliminarían lo que serían azúcares libres intrínsecos de productos que no se pueden eliminar y tener en cuenta que este dato del 7% lo que nos permitiría es conocer realmente cuánto se está adicionando y de qué forma se puede pedir que se reduzca como mínimo este 7% de azúcares añadidos en los productos alimenticios y a su vez poder reeducar el sabor dulce de los alimentos y que el consumidor y sobre todo los niños cada vez pidan o demanden productos con menor azúcares añadidos. Y luego hay otra fase que son los famosos etiquetados frontales que llevan mucho tiempo con una cronología prácticamente desde hace 30 años, incluso en el reglamento 1169/2011 están reguladas las cantidades de referencia de ingesta de los determinados nutrientes y en este caso sobre todo de los nutrientes críticos que serían por un lado azúcares, por otro lado grasas saturadas y sal y también el concepto de del valor calórico o de la energía. Ahora bien, lo que se está debatiendo a nivel mundial es, independientemente de estos etiquetados, buscar los mejores grafismos que ayuden al consumidor a tomar decisiones informadas de compra. Esta es la cronología, empiezan en los años finales de los 80, principios de los 90, con los países nórdicos, con el famoso Key-Hole, que identifica productos que son saludables, que deben formar siempre parte de la dieta y que, bueno, pues que han tenido diferentes adaptaciones a nivel mundial y quizás el más generalizado ahora mismo y más asentado a nivel de estructuras de la Organización Mundial de la Salud serían los famosos octógonos aprobados en países que están integrados en la Organización Panamericana de la Salud y que, bueno, pues ya incluso están siendo de referencia en otros países como puede ser Canadá o en sistemas también que pueden ser un poco mixtos pero que tienen también parte de componente de estos criterios de la Organización Panamericana de la Salud como son los famosos identificativos que hay en Australia y Nueva Zelanda. Visión global a nivel mundial, pues en este gráfico actualizado abril de 2021 vemos claramente los diferentes grafismos o mecanismos de identificación de estos etiquetados frontales de los envases, donde mayoritariamente ya el que se está asentando, sobre todo en América, aunque también como vemos un sistema similar ha aparecido en Australia o ha sido aprobado en Australia y Nueva Zelanda, bueno, y en algunos sitios que también con una menor evolución podríamos estar hablando de zona del sur de Asia, estaríamos con el grafismo de lo que se denominan octógonos, que serían los que además parece ser que están haciendo una mejor un mejor desarrollo, por así decirlo, tanto en la reformulación de los productos alimenticios como en la llamada de atención para que el consumidor tome decisiones de compra informadas. Hay otra situación muy llamativa, que sería la de los perfiles nutricionales, y en este caso vamos a poner como ejemplo los aprobados en el año 2019 en Portugal a través de un despacho, que sería más o menos lo que es similar a los decretos en el caso español, y que establecieron los perfiles nutricionales bajo los criterios de determinados nutrientes críticos. En este caso, ácidos grasos saturados, azúcares totales, azúcares añadidos, sal, ácidos grasos trans y valor energético. Es muy significativo porque lo más importante es que establece ya no solo azúcares añadidos, sino también azúcares totales. ¿Por qué? Porque a nivel de salud pública también lo que es interesante es saber toda la ingesta total de azúcares globales que se están ingiriendo a través del consumo de productos alimenticios. Se hizo por categorías de alimentos y estos perfiles nutricionales han servido
para regular lo que sería la publicidad a menores de 16 años. De tal forma que si no se está dentro de los perfiles nutricionales no se puede realizar publicidad a menores de 16 años. Está teniendo un éxito bastante considerable, puesto que se ha dejado de tener influencia de determinados productos alimenticios sobre publicidad infantil porque han dejado de poder emitirle por no cumplir estos criterios. Aquellos que quieren llegar a población infantil han tenido que reformular los productos y de esta forma la ingesta de estos nutrientes críticos en población infantil ha descendido, con los datos que se están teniendo actualmente, bastante considerablemente. Como ya hemos mencionado anteriormente, el año pasado, en el 2020, el Ministerio de Sanidad estableció los límites de consumo de bajo riesgo de alcohol, indicando que no existe un nivel de consumo seguro de alcohol, que única y exclusivamente para los hombres 2 unidades de bebida al día y para las mujeres 1 unidad de bebida al día, parece ser que son los que generarían menor riesgo de situaciones de salud con el consumo de alcohol. También muy significativo es que en base a la evidencia científica actual, ningún profesional de la salud o institución, según el Ministerio de Sanidad, debería recomendar el consumo de alcohol para mejorar la salud. Y que además que la evidencia epidemiológica no muestra que el consumo de vino y de cerveza, a pesar de contener sustancias que podrían ser potencialmente beneficiosas para la salud, tenga un efecto protector diferenciado en la reducción del riesgo cardiometabólico o de otro tipo. Por eso que ante incluso los posibles beneficios que podrían tener cualquier bebida alcohólica, frente a lo que sería el posible perjuicio por el consumo de alcohol, no se deberían realizar alegaciones de salud, como así también lo tiene recogido la European Food Safety Authority, puesto que no hay ninguna alegación de salud aprobadas por la European Food Safety Authority, ni tampoco, aunque hubieran estado a lo mejor en algún caso aprobadas, reguladas a través de la Comisión y el Parlamento Europeo. En este esquema se pone claramente, además, aparte de esas 2 unidades al día para hombres y 1 unidad para mujeres, que por lo menos habría que tener 2 días libres de alcohol por semana y además grupos que no deberían consumir nada de alcohol, como por ejemplo cuando se está conduciendo, lactancia materna, embarazo, menores de edad. Es decir, están dando un paso también en el caso del alcohol como para establecer a nivel del consumo criterios relacionados con la salud. Bueno, pues en el caso de ahora mismo, que en el famoso front of pack o etiquetado del frontal de los envases, como es el Nutri-Score, que está en debate, pues en el mismo no se aplicaría a bebidas alcohólicas que tuvieran más de 1,2 grados de alcohol. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la propia legislación dice que no tienen que llevar información nutricional, al igual que tampoco la tienen que llevar, por ejemplo, los complementos alimenticios o las aguas minerales naturales. En este caso quedarían excluidos y por lo tanto no tendrían ninguna catalogación, aunque sí que se está pidiendo que en el caso de los front of pack se identifique también con riesgo las bebidas alcohólicas. Pues bien, en el caso de Nutri-Score, como hemos visto, no se identifica la presencia de alcohol cuando es más de 1,2 grados de alcohol, como marca también la legislación. Y además, en este caso, tenemos que señalar que se está pidiendo que aparezca un identificativo, también se está pidiendo en la OPS para poder señalar las bebidas que contienen alcohol. Aquí vemos este grafismo que sería la F con fondo negro, pero que para poder incorporarlo pues depende todo de Francia, porque es quien tiene el registro de la marca y el registro del algoritmo. Y por último, en el año 2011 se aprobó
lo que era la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición por el Gobierno de España, teniendo en cuenta que específicamente se incorporó que en las escuelas infantiles y en los centros escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares, y que estos contenidos se establecerán reglamentariamente. Pues bien, ha habido algunas iniciativas en comunidades autónomas, como puede ser Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Comunidad de las Islas Baleares, donde se han incorporado ya a determinadas legislaciones determinados aspectos de criterios de perfiles nutricionales relacionados con los ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Aquí sí que nos podremos encontrar, a falta de una coordinación nacional, diferentes criterios para las diferentes zonas o regiones o ámbitos de las comunidades autónomas. Y con esta parte, pues he dado un poco la visión de cómo se está abordando ahora mismo todo lo referido a nutrientes críticos y a su disposición para el turno de preguntas y para cualquier cuestión que quieran realizar. Buenas tardes.